Hermano, estaba orando al Señor porque siempre decimos en casi todas las oportunidades, decimos, el Señor está pronto en venir. Y el Señor estaba pronto en venir, no había orado tanto para que viniera pronto. Bueno, llegó esta mañana. El hermano Jaime dice, cuando se va el pastor, yo tiemblo más que él. Y decía, Señor, ¿cuándo viene? Hermanos, me gustaría el día de hoy que abriéramos nuestras Biblias en el capítulo 6 de Miqueas. Capítulo 6 de Miqueas, vayamos a nuestras Biblias. Capítulo 6 de Miqueas. Dice que debemos estar preparados para toda buena obra, hermanos. Debemos estar preparados para toda buena obra. Capítulo 6 de Miqueas, hermanos, con un fuerte amén si lo tienen. Capítulo 6 de Miqueas. Acompáñenme, yo leo y ustedes me acompañan con su vista. Dice así la palabra de Dios. Oí ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Versículo 2 dice, oí montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová. Porque Jehová tiene pleito con su pueblo, altercará con Israel. Versículo 3 dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Dice, porque yo hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozca la justicia de Jehová. Dice el versículo 6, ¿con qué me presentaré ante Dios, ante Jehová, y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré a él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Oremos, hermano. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das, Señor. Gracias por la bendición, mi Dios, de poder reunirnos como iglesia, mi Señor, primer día de la semana, para alabarte, para glorificar tu santo nombre, Señor. Padre, en este momento te ruego, Señor, que pongas palabras en mi boca. De una manera, Señor, exhortar que podamos hacer las cosas bien delante de ti, Señor, en todo momento. Gracias, Señor, por este momento, por la oportunidad, Señor, que me has dado, mi Dios. Te ruego que sea de bendición esta gran enseñanza como lo fue para mí. En el nombre de Cristo Jesús, estas cosas. Amén y amén. ¿Cuántos estamos casados, hermanos? Levante la mano, ¿cuántos estamos casados? Amén, una cantidad grande de iglesia, de familia. Qué bendición, hermanos, es estar casados. Pero, qué fácil somos como hombres para olvidar. Qué fácil somos como seres humanos para nosotros olvidarnos de las cosas, hermanos. Cuando comencé con mi esposa, hermanos, algo que tiene muy típico las damas es que le gusta que uno se acuerde de todo. Si usted como hombre no se sabe las fechas, todas, ni siquiera una, cuando la conoció, cuando se casó, cuando la vio por primera vez, no, apréndasela. Porque le puede faltar todo en la casa, pero un día de aniversario no le falte. Que no falte, ¿por qué? Porque ¿cómo se ponen nuestras esposas? A ver, alguien que me diga, ¿cómo se ponen si nosotros no la felicitamos el día de su cumpleaños, el día del matrimonio? Se ponen mal, se ponen tristes, hermanos, porque de verdad somos fáciles de olvidar. Entonces, el libro de Miqueas, hermanos, narra, y hermanos, si vamos a entrar ahorita en el capítulo 6, dice que Miqueas fue un hombre, hermanos, que fue contemporáneo con Isaías, un profeta que fue contemporáneo con Isaías. Él vivía, hermanos, en Moserec, a 30 kilómetros de Jerusalén. Nehemías era del campo, Isaías, la mayoría de sus
cuando profetizó fue desde el campo, pero Isaías lo hacía desde la ciudad. Fueron ellos contemporáneos. Esto fue en el tiempo del rey Jotán, de Acaz y de Ezequías. Pero hermanos, vemos que en el capítulo 1 de Nehemías, él comienza a levantar un juicio cada vez que el Señor, hermanos, cada vez que el Señor ve que el pueblo está mal, él mandaba un profeta. Y en este caso, hermanos, levantó juicio en Miqueas, hermanos, porque este pueblo estaba yendo cada día de mal en peor. Entonces vemos, hermanos, en el capítulo 1 al 3, donde el Señor levanta este juicio contra este pueblo, porque dice que tenían codicia, robaban, oprimían a los pobres, hermanos, eran ávaros, hermanos, y se habían olvidado de Dios. Los gobernantes también, hermanos, pero del capítulo 4 al capítulo 5, él dice, va a venir un libertador. Y allí vemos en el capítulo 5, donde dice, pero tú, Belén de Éfrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Anunciando al Señor, hermano, dice, un día el Señor va a hacer justicia. Dice, pero este pueblo cada día está de mal en peor, y necesito enviar un profeta para que hable, hermano. Cada vez que él mandaba un profeta, en sus hermanos, mandaba el profeta, se olvidaban de Dios, mandaba profetas, se olvidaba de Dios, hermanos, y así el pueblo de Israel. Entonces podemos ver, hermanos, que el capítulo 6, hablando ahorita del capítulo 6 y 7, el Señor, hermanos, comienza a decir estas palabras. Oí ahora lo que dice Jehová. Esto, hermanos, lo representa como una escena de juicio. Dice, aquí podemos ver que dice, oí lo que dice Jehová y levántate. Hay un escenario de un juicio, dice que está la persona que está acusando, está el juez, pero también hay testigos. También hay testigos, hermanos, y podemos ver, y más adelante vamos a ver qué es lo que traen contra esta persona, contra este pueblo. Y podemos ver, hermanos, y dice, oí ahora, o sea, te ruego, te imploro, dice, lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes. Dice, levántate y defiende. Defiéndete. Lo que yo te voy a decir, tú necesitas explicarme a mí, me dice el profeta. Dice, ahora levántate y contiende. ¿Por qué? Porque yo tengo algo contra ti. Yo tengo algo contra ti. Entonces la escena aquí la podemos ver, hermanos, como un juicio. Y dice, y Dios llama a su pueblo para juicio, para que responda a las acusaciones en su contra. Y podemos ver, hermanos, aquí donde dice, defiende o aboga tu caso, declara tu caso contra mí. Mira lo que dice, oí ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. O sea, toda la faz de la tierra, desde lo más profundo, de lo más alto, van a ser los testigos. Se van a ser los testigos. Ahora, ¿qué trae? Dice, oí montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene algo de pleito con su pueblo y altercará ¿con quién? Con Israel. Dice, y altercará con Israel. Y comienza a decir, pueblo mío, ¿qué te he hecho? Bueno, unas palabras muy profundas que el profeta dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho? Y me recuerda mucho, hermanos, estudiando, y me fui a un capítulo, podemos buscarlo allí en nuestras Biblias, Génesis 3:15. Génesis 3:15 en nuestra Biblia. Quiero que lo lean conmigo, Génesis 3:15. Génesis 3:15 dice así la palabra de Dios. Génesis 3:15 dice, 3:13. Dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has? Dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Eva había desobedecido la orden del Señor, la orden de Jehová, y dijo, después que ella cometió la desobediencia, que el Señor comenzó a buscarla, dice, ¿qué has hecho? Y no solamente eso, sino que vamos al capítulo 4 y dice en el versículo 10, y le dijo, ¿qué has hecho cuando Caín asesinó a su hermano?
Dice, ¿qué has hecho? ¿Qué han hecho ustedes? Y ahora el Señor viene y le hace esta pregunta en pleno juicio. Dice, ¿qué? ¿O en qué te he molestado? Mismo Dios diciéndonos, ¿en qué te he molestado? ¿Qué te he hecho yo? ¿Pero para qué? Mira lo que dice, responde contra mí. Qué fácil, hermanos, es de nosotros olvidar, como decía al principio. Él dice que tengo una queja contra ti, que en qué te he molestado, pero le da la oportunidad de responder y le exigía que le explicara. Que este pueblo explicara por qué sucedía esto. Dice, tú me tienes que explicar, tú me tienes que rendir, tú me tienes que decir por qué. Porque imagínense cómo estaba el corazón del Señor cuando decía, de hecho, el pueblo se había olvidado de él. El pueblo en general se había olvidado de Dios. La tristeza del Señor dice, ¿qué he hecho yo? Él lo dijo a Eva, la desobediencia. ¿Qué hiciste? A Caín por el asesinato. ¿Qué hiciste? Y él se coloca ahora y dice, ahora yo, ¿qué te he hecho? Vamos a ir, hermanos, a la primera queja. Dice, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto. Hermano, una de las cosas, dice, yo te hice subir de la tierra de Egipto, y él comienza a dar, hermano, esta serie para que las personas comenzaran a ver si él había hecho mal o había hecho bien. Y si nosotros debemos, hermanos, agradar a Dios de esta manera, hermanos, apreciando cada día su cuidado. El Señor tuvo cuidado del pueblo de Egipto. El Señor tuvo cuidado del pueblo de Egipto, hermano. Estaba en esclavitud. Lo sacó de la esclavitud, hermano, lo llevó por el desierto, lo cuidó, lo guardó, hermano. Y ellos no se acordaban de eso. Ellos no se acordaban de nada de estas cosas. Vamos a ir a Deuteronomio 8:14. Deuteronomio 8:14. Deuteronomio 8:14 dice así la palabra de Dios. Vamos a leerlo del 11. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Deuteronomio 8 del 11 al 14. Dice así la palabra de Dios, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordené hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Mira lo que dice el versículo 14, dice, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. ¿Qué te he hecho? Yo hice bien con ustedes. Acuérdense de dónde estaban. En las garras de Faraón como esclavos, hermanos. Y qué fácil se olvidaron del Señor. Qué fácil se olvidaron del Señor, hermano, porque había orgullo en sus corazones. Y este pueblo se había olvidado de Dios. Podamos decir nosotros, wow, qué pueblo de Israel, qué tremendo se olvidó del Señor, hermanos. Vayamos en nuestras Biblias, hermanos, Apocalipsis 2, 4 y 5. Apocalipsis 2, 4, 5. Apocalipsis 2, 4, 5. Dice así la palabra de Dios, Apocalipsis 2, 4, 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no,
vendré pronto a ti y quitaré los candeleros de su lugar si no te hubieras arrepentido. Dice, hablando de la iglesia de Éfeso, hermanos, que tenían un ferviente fervor de servir al Señor, ferviente amor por el Señor, y dice, se olvidaron. Se olvidaron de su primer amor, de dónde los saqué, de dónde estaban, cómo estaban. Se olvidaron. Podemos hacernos esa pregunta cantidades de veces que nos ha hecho el Señor a nosotros. No solamente el pueblo de Israel, no solamente el pueblo de Jerusalén, sino nosotros también a veces nos olvidamos del Señor, de dónde nos sacó, dónde estábamos y a dónde nos ha traído. Es fácil olvidar. Hermanos, nosotros que estamos casados como matrimonio, hermanos, hay momentos donde nosotros debemos dejar de salir de la rutina del matrimonio, del día a día, y acordarnos de los principios cuando comenzamos con nuestros padres. Porque es fácil olvidar. El día a día, hermanos, el corre de todos los días hace crear rutinas en la vida de los matrimonios. Pero qué bonito es cuando salimos a almorzar, cuando salimos a cenar y comenzamos a recordar cuando estábamos. No olvidarnos de estas cosas. Podemos ver a los discípulos del Señor. Bueno, el Señor fue crucificado, tenía 12. Uno lo entregó, uno lo negó, y de los 10, ¿cuántos habían en la cruz? Lo dice el Señor. Podemos ver, hermanos, vayamos a Mateo 28:10. Mateo 28:10. Dice así la palabra de Dios en Mateo 28:10. Mateo 28:10. Entonces Jesús le dijo, no temáis, y daré las nuevas a mis hermanos para que vayan a dónde, y allí me verán. Se no les dijo, voy a subir a Jerusalén para que me vean en Jerusalén. ¿No te comenzó el Señor Jesucristo, Jesús, a llamar a sus discípulos? ¿Desde dónde comenzó a decir, ven, deja lo que estás haciendo y yo te voy a hacer pescadores de hombres? En Galilea. Y él dijo, vayan allá, porque allí me verán y se van a dar cuenta de que de allí yo los saqué. Se habían olvidado y cuando él resucita dice que vayan allá a Galilea y allí me van a ver. Se les apareció. Estaban ellos muy confundidos, hermano, pero no se podían olvidar del Señor, del Maestro. No se podían olvidar del Creador. Es tanto así que dicen los montes y los collados me son testigos de todo lo que yo he hecho y por eso están aquí. Orgullo muchas veces. Entonces debemos cuidar, hermano, lo que el Señor ha hecho por nosotros. Por eso nosotros celebramos mensualmente la Santa Cena en nuestra iglesia. Es para recordar, hermano, el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, que aún nosotros merecíamos estar en ese madero, pero por amor a Él, por amor al Señor hacia nosotros, dice, Él fue. Y recordamos todos los meses, porque necesitamos glorificar el nombre de nuestro gran Dios al recordarnos de dónde nos sacó el Señor. Y Él trae esta queja contra el pueblo y dice, responde contra mí. O sea, ¿qué tienes que decir sobre todas estas cosas? ¿Qué tienes que decir sobre esto de que te saqué de servidumbre, de que te di una libertad, de que te di una tierra prometida? Contesta, le dice.
Contesta. Pero el Señor es tan bueno que dice en el versículo 3, pueblo, mío. En el versículo 4 y 5, se va a venir un libertador. El Señor, su segunda venida, va a venir. Es muy parecido, hermano, cuando nosotros tenemos hijos jóvenes. Tengo un niño de 11 años. Y a veces le hago una pregunta así, después cuando estaba estudiando, me encuentro. Y le decía, ¿tú sabes el sacrificio que uno hace como padre para esto, para aquello? Y comenzamos a hablar de esa manera porque no le queremos pegar, solamente queremos que entienda. Y de esa misma manera el Señor habla con nosotros. Yo no quiero azotarlo, yo no quiero pegarlo. Cuando estudiaba veía, hermano, que yo agarro al hijo mío y me decía, papá, pero le digo, me repito, le digo, para que caiga en cuenta. Hermano, Dios es un Dios celoso. Dios no va a compartir su gloria con nadie. Es un Dios celoso, hermanos, y Él dice, yo estoy aquí. Y por eso hace este juicio y hace estas preguntas, hermano, tan profundas, y dice, ¿qué he hecho? Si te hice subir, te hice salir, ajá, y no solamente eso, amor, nos recibe como hijos. Vamos a ver en Deuteronomio 32:10, Deuteronomio 32:10, Deuteronomio 32:10. Deuteronomio 32:10. Mira lo que dice. Le halló en tierra desierta y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus pies. Así nos cuida como la niña de nuestros ojos, como las águilas cuidan a sus polluelos. Bueno, ya sabemos cómo las águilas cuidan a sus polluelos, pero llega un punto donde ya ella necesita que ellas sean independientes. ¿Y qué hacen? Comienzan a sacarla para que ellas sean independientes. Pero la madre está observando que si no hay respuesta del aguilucho, ¿qué hace? Levanta picada, hermanos, y cuando ya va cayendo, ella se le coloca por debajo, salva a todos. Y el Señor dice, yo los protejo. Así que los protejo. Es el mismo Dios de aquellos tiempos, el de hoy, el de siempre, por los siglos de los siglos. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios que dice Gálatas 4, 5 y 6, nuestra Biblia, Gálatas 4, 5 y 6. Gálatas 4, 5 y 6 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos que la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hermano, nos adoptó como a sus hijos. Estábamos enemistados con el Señor y mandó a su Hijo a que muriera en esta cruz para tener una relación con Él y adoptarnos como sus hijos. Y en aquellos tiempos, hermanos, un hijo biológico podía ser desheredado en aquellos tiempos, pero un hijo adoptado no. Un hijo adoptado no podía perder la herencia. Un hijo biológico se podía perder la herencia.
el privilegio de que somos adoptados, hermanos, que una vez obtenemos esa salvación tan grande, hermano, creyendo en el Señor Jesucristo, no la vamos a perder. Pero cuando nos ponemos a pensar en esa salvación tan grande, hermano, el Señor viene y nos dice, todas estas cosas las he hecho, y ustedes se olvidan de mí. Ustedes no aprecian. En una oportunidad, como diciembre, los niños hicieron un regalo. La niña chiquitita mía quería una muñeca. Hicimos lo posible, compramos la muñeca, después jugaba con la caja. Y la muñeca guardada. Y hacía casita con la caja. Yo decía, sí, hermano, no apreciamos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Bueno, si esto es una relación con el Señor, individualmente cada quien. Nos redime. Dice aquí, dice, no solamente lo sacó de la tierra, sino que le dio un líder, dice, y de la servidumbre, dice, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, te redimí. De la casa de servidumbre, te redimí. De las garras de Faraón, te salvé. Te cuidé, te estoy protegiendo hoy día. El pueblo se olvida de mí. ¿Dónde se iban? Salmo 106. Vamos a ir a Salmo 106. Salmo 106 en nuestras Biblias. Salmo 106, del 19 al 21. 19 al 21. Salmo 106, del 19 al 21. Y se hicieron becerro en Horeb. Se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de qué? De su salvación. Dice, olvidaron al Dios de su salvación que había hecho grandezas en Egipto. Comenzaron a adorar imágenes, hermanos, otros dioses, y perdieron al Dios de su salvación. Por eso es que había orgullo en sus vidas. Por eso es que robaban, por eso es que quitaban las heredades, por eso es que hacían tantas cosas, hermanos, y decimos qué tiempos tan feos aquellos y ahora. Porque nos olvidaron. Se han olvidado de Dios y cantidades de cosas perversas pasan cada día. El Señor está pronto en venir. ¿Cómo nos va a hallar? Cuando nos hace una pregunta como esta, Señor, solamente te he dado bendición, solamente he hecho milagros en tu vida cada día, solamente te di una vida y tú no tienes. ¿Cómo nos va a conseguir el Señor? Bueno, y qué fácil es cuando un creyente está frío, se olvida de Dios rápido. Rápido nos olvidamos de Dios. Yo decía en una oportunidad, pero ¿por qué dice cada rato lean la Biblia, oren la relación con Dios? Eso es muy importante. Y cuando nos enfriamos somos fáciles, presas fáciles del enemigo. Nos convertimos en presas fáciles, hermano, y podemos ver que él anda como león rugiente. Cuando nos ponemos a ver los programas, hermanos, hay cantidades de miles de news. ¿Cómo hacen ellos para detectar el más débil? Sale la manada, son miles. Todas las leonas saben contra quién van. Más débil, hermano. Segunda de Pedro 8:9. Nuestras Biblias, segunda de Pedro 8:9. Mira lo que dice la palabra de Dios, segunda de Pedro 8:9 dice, porque este justo que moraba entre ellos, afligida cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos
de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio? Para ser castigados en el día de juicio. ¿Sabe el Señor librar, hermano? Pero ¿cómo nos va a librar el Señor si no tenemos una relación con Dios? Si no pasamos tiempo con Dios, si no oramos al Señor y no ponemos las cosas delante de Dios. No solamente eso, dice, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. No los envió solo, no los sacó solo, dice, envié a Moisés, envié a Aarón, envié a María, envié líderes delante de ti para que te puedan guiar. Y no solamente eso, sino que también mira lo que dice, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, el versículo 5 dice, pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaán cuando iban, hermanos. Este hombre contrató a Balaán para que maldijera. Bueno, ¿se acuerdan del burro? Habló en lengua. No lo haga. No lo haga. En vez de maldecir, lo que hizo fue bendecir. Y de allí los libró el Señor también, hermanos, dice, desde Sitín hasta Gigal, para que conozcan la justicia de Jehová, y los hizo ver una tierra nueva, hermano. Estas son las cosas malas que el Señor había hecho a este pueblo. Se lo cuidó, lo guardó, lo llevó, hizo milagros, hermanos, cuando tenían sed, hizo cantidades de cosas, y este pueblo se había olvidado de Dios. Y así no podemos agradar a Dios si nos olvidamos de las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas. Otra de las cosas que puede agradar a Dios, hermanos, es andar en sus caminos. Andar en sus caminos, hermanos. Y tal vez son puntos muy conocidos de que debemos andar, de que debemos ir, hermanos, pero ¿cómo estamos haciendo? ¿Cómo estamos andando? Mira lo que dice el versículo 6. Había tanta arrogancia en este pueblo, hermanos. Había tanta jactancia en este pueblo, hermanos, que en medio de un juicio ellos se levantan y en vez de reconocer, mira lo que hacen. ¿Con qué me presentaré ante Dios y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Se agradará Jehová de millares de carneros, imagínate. Se agradará Jehová ¿de dónde iban a sacar millares de carneros ellos? La jactancia que habían. Y mira lo que dice más adelante. Dice, o de 10,000 arroyos de aceite. O sea, cuando el Señor te dice y te muestra, hermanos, ellos no tenían nada que refutar en ese momento. Y dice, no vale. ¿Se agradará el Señor de esto? Voy a presentar a mis hijos, como holocausto. Y comenzaron a inventar grandes cosas porque ya se habían olvidado de Dios. Ya se habían olvidado de Dios. Había mucha rebeldía en sus corazones. Había mucho sarcasmo y el Señor no quería holocausto. Y pensaban que con este holocausto, que haciendo sacrificios, hermano, el Señor iba a perdonar todas estas cosas. Pero el Señor dice, sin obediencia no. Sin obediencia no. Dice sacrificio, hermano, se convirtieron en religiosos, hermano. Voy a pecar, doy esto. Voy a hacer esto, doy esto. Voy a hacer aquello. Y comenzaron, pero estaba orgullo, jactancia en su corazón solamente al responder de esta manera. Solamente al responder de esta manera, hermano. ¿Por qué? Porque pensaron que con estos sacrificios ellos iban a ser libres. Bueno, y podemos ver en 1 Samuel 15:22, 1 Samuel 15:22, 1 Samuel 15:22, mira lo que dice la palabra de Dios. 1 Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová?
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y ellos comenzaron a decir 10,000 carneros. Ellos comenzaron a decir, daré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Que no, de sacrificio no, de obediencia. Que obedezca los estatutos, que obedezca los principios de la palabra de Dios. Dios no quiere sacrificio. Muchas veces nosotros nos convertimos como esta persona. Yo estoy haciendo esto para el Señor. Que le den gracias a Dios que vengo los domingos. O que editan. O que hice esto. Dios no quiere sacrificio. Dios no se complace en los sacrificios. Dios se complace en la obediencia. Porque Dios quiere corazón. Dios no quiere sacrificio. Este pueblo le dio a entender todo lo que había hecho y mira cómo respondió. Cuando nosotros estamos recibiendo un jovencito, ¿cómo contesta? ¿Cuál es su actitud cuando está en pleno desarrollo? Vaya a fregar el plato. Vaya a fregar el plato. De la tercera vez, sí, papá, sí. Muchas veces contesta. Y así somos con el Señor. ¿Cuándo evangelizamos? Si venimos, a veces, pero el Señor ve nuestro corazón. Y este pueblo contestó de esta manera, hermano. El sarcasmo que había en ellos era muy fuerte, el orgullo que había en ellos era muy fuerte, hermano. ¿Por qué? Porque ellos tenían todo, ya se habían olvidado de aquellos. Recuerden, tenían dinero, tenían casas, tenían ganado, tenían cantidades de pertenencias, pero se habían olvidado de Dios. Y no entendían que las cosas eran del Señor, no eran de ellos. ¿Qué pide el Señor? Dice, oh hombre, te he declarado lo que es bueno. Ya el Señor había declarado lo que era bueno para este pueblo. Dice, ya les había dicho. Dice, yo te he declarado lo que es bueno. Y me recuerda, hermano, cuando al principio de la creación, cada día que el Señor creaba una cosa, ¿qué decía? Y vio Dios que era. Y vio Dios que era bueno. Y si ya le había declarado lo bueno, ya el Señor, hermanos, nos ha declarado lo bueno. Ya el Señor ha declarado lo bueno para cada uno de nosotros, hermano. Ahora necesitamos cada uno cumplir, hermano, lo que el Señor ha dejado para cada uno de nosotros. Porque el Señor no se complace, hermanos, en sacrificio, sino en obediencia. Y andar en sus caminos, hermanos. ¿Qué pide? Dice, oh, hombre, ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte. Ellos no estaban haciendo eso, hermano. Ellos no estaban haciendo eso. Ellos dicen, solamente lo que el Señor pide es hacer justicia. Solamente lo que el Señor pide es hacer misericordia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y es lo que el Señor nos pide hoy día. Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios, hermano. Nuestra conducta, nuestra compasión, nuestro carácter. Eso es lo que el Señor pide de nosotros. Y si ya había declarado lo bueno a este pueblo y contesta de esta manera. Vayamos en nuestras Biblias a 1 de Juan 2:29, hermano. 1 de Juan 2:29 en nuestras Biblias. 1 de Juan 2:29. Primera de Juan 2:29. Primera de Juan 2:29 en nuestras Biblias. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, si sabéis
que Él es justo, ¿sabéis también que todo lo que hace justicia es nacido? Dice, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y primera de Juan 3:10, una hoja más adelante, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, hermanos. Y nosotros queremos hacer justicia nosotros mismos. Y tenemos un Dios que es justo, hermano. Bueno, todo lo que le pase, todo lo que le suceda a ustedes es en manos de Dios. Porque Dios es justo. Dios es justo. Que me hicieron tal cosa, que me hicieron aquello, Dios es justo y Él va a pelear nuestras batallas. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Justicia. ¿Qué debemos hacer nosotros? Hacer lo correcto delante de Dios, hermano. Amar. ¿Qué debemos hacer? Amar. Un amor incondicional, hermano. Amar. Y mira lo que dice, misericordia, amor inquebrantable, significa amor leal, firme, fiel, y hace referencia, hermanos, de esta misericordia a un matrimonio, hermanos. Cuando nos unimos en matrimonio somos uno solo. Dice, somos una sola carne, somos uno, y el Señor quiere así que estemos con Él, que seamos uno solo. Que tengamos esa misericordia, hermanos. Recuerda, cuando andamos de la mano con el Señor, cuando constantemente tenemos relación con Dios, personal, todos los días, constantemente, hermanos, las cosas van a ser diferentes. No vamos a actuar de la manera que muchas veces quisiéramos actuar. Esa misericordia es compasión. La podemos ver en Proverbios 14:21. Proverbios 14:21, yo la leo, dice así, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Leo otra vez, dice, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Entonces, ¿qué debemos tener? Compasión, y eso lo tuvo el Señor. Y es lo que quiere de nosotros. Que podamos tener, hermanos, ese amor inquebrantable hacia las personas. Pero no solamente eso, el Señor también quiere humildad. Dice que humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Y aquí en el versículo 8 dice, ¿y qué quiere el Señor de ti? Y humillarte ante Dios. Que nos humillemos ante Dios. Que dependamos del Señor constantemente. Bueno, cuando llegamos a los pies del Señor, dice que el viejo hombre está muerto y nacemos ahora en una nueva. Debemos ser más humildes. Debemos tener humildad. Claro que sí. Porque Él nos las enseñó en Filipenses 2:5, lo puede leer en casa, completo, hermano. Siendo el mismo Dios, ¿no estimó ser igual a los hombres? Y en su condición de hombre se humilló hasta morir en madre. Aquí está la demostración de humildad más grande que el Señor nos ha dejado, hermano, en Filipenses 2:5. Y Él quiere que nosotros humillemos delante de Él. Por eso Él dice, hermanos, ¿qué te he hecho? Solamente penas para que tú vengas a mí, para que no te olvides de mí. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Hermano, sabemos que todo lo que existe bajo esta tierra, ¿quién tiene dominio? El Señor. Hermano, pero muchas veces lo creemos de la boca para afuera porque nuestras actitudes no son correctas delante de ese Creador.
Y Él solo lo que quiere es que dependamos de Él constantemente. Que cada vez que tomemos decisiones esté el Señor. Que cada vez que vayamos a hacer algo esté el Señor. En todo momento esté el Señor presente en nuestras vidas. ¿Qué quiere el Señor? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es, hermano. Y este pueblo no entendió, hermano. Y venía un juicio grande contra él. Dice, no entendió todo lo que el Señor había hecho en sus vidas. Deuteronomio 10:12, se lo voy a leer, yo creo que es Deuteronomio 10:12. Deuteronomio 10:12 dice así la palabra de Dios. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Dice, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Bueno, búsquelo en su Biblia. Deuteronomio 10:12. Deuteronomio 10:12. Deuteronomio 10:12. ¿Lo tienen? Dice así, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda. Eso, hermano, que lo ames, que sirvas a Jehová con todo tu corazón y con toda. Pero no dice que sirvamos a hombre. Dice que sirvamos a quién? A Jehová, hermano. El que ha hecho grandes milagros en nuestras vidas, hermano. El que nos sostiene cada día. El que nos ha traído hasta este tiempo, hermanos, es el Señor. Cantidades de miles de personas murieron con una pandemia que fue así. Nosotros hoy estamos aquí alabando y glorificando el nombre de nuestro gran Dios. ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no buscarle? Y este pueblo se había olvidado de Dios, hermano. Y el Señor solamente pedía hacer justicia y que amaran misericordia y que nos humilláramos delante de Él. Que nos humilláramos delante de Él. Y a veces nos cuesta mucho ir al Señor. Y a veces nos cuesta mucho ir delante de Dios. Sabiendo, hermanos, que el Señor es el que nos da la fuerza. Usted puede estar pasando por la situación más difícil que usted tenga en su vida. Pero usted va a los pies del Señor y te sale fortalecido de Él. Es impresionante, hermano, porque sé que el mundo no lo va a entender. Pero cuando salimos regocijados, cuando nos vamos, hermanos, y nos arrodillamos delante de Dios, hermanos, salimos fortalecidos, a pesar, hermanos, de la situación tan difícil que estemos pasando. En los momentos más difíciles de mi vida, hermano, he podido ir delante del Señor, ya, yo no puedo. Y después las personas preguntan, ¿por qué está así? Pero es el momento que pasamos con el Señor, fortalece tanto. Nos damos cuenta de que tenemos un Dios vivo. Un Dios vivo, hermano. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
¿cómo no humillarnos delante de este Dios? ¿Cómo no servirle a este Dios? Hermano, cuando el pastor, cuando las personas aquí dicen vengan a servir, vengan a evangelizar, no es ellos, es el Señor, hermano, que está pidiendo que usted tiene que llevar las buenas nuevas. Por tanto, ir y predicar el evangelio, hacer discípulos, servirle es al Señor y es un privilegio. Servirle a Dios es un privilegio. Sé que a veces podemos tener un sábado ocupado para otras cosas en nuestras vidas, sí, pero servirle a Dios es un privilegio. Es un gozo servir al Señor. Es un gozo, hermanos, estar en medio de los hermanos. Nos gozamos, nos gozamos. Entonces Él se agrada, hermanos, ir a andar en que andemos en sus caminos. De esa manera se agrada el Señor, de que podamos andar cada día en sus caminos, hermanos. Pero no solamente eso, mira lo que dice el versículo 9. Dice, la voz de Jehová clama a la ciudad. Miqueas 6, nuestro pasaje central dice, Miqueas 6:9, dice, la voz de Jehová clama a la ciudad. Dice, es sabio temer a tu nombre, presta atención al castigo y a quien lo establece. Dice, presta atención al castigo y a quien lo establece. Hermano, Dios es amor. Dios es amor. Pero si usted tiene un hijo y usted solamente le da amor, ¿qué sucede? ¿Qué está criando? ¿Qué está criando? Un niño rebelde. Lo complace en todo, le da todo porque todo es amor. Y ese niño rebelde nos hace pasar vergüenza. Pero Dios es fuego consumidor. Y olvidamos esa parte de que Dios es amor, pero Dios tiene fuego consumidor, hermano. Y por eso es que hemos perdido, hermanos. Y este pueblo no temía a Dios en nada. Su orgullo, su jactancia, todas las barbaridades que ellos hacían, sabiendo que era un Dios poderoso, se olvidaron de él. Pero el Señor les dice, la voz de Jehová clama a la ciudad, es sabio temer a tu nombre, y dice, presta atención. Le hace un llamado de atención en medio del juicio y le dice, presta atención. Y cuando alguien te dice, presta atención, los que tienen hijos, hey, presta atención, y a la segunda, presta atención, cuando llegas a la casa, saca el cucharón más grande. Porque ese presta atención es, te voy a disciplinar. Presta atención al castigo. Acuérdate de tu castigo y a quien lo establece. Entonces, es un equilibrio, hermanos, entre amor, es un equilibrio, hermanos, entre disciplina. Dice, porque Dios al que ama, pero nos olvidamos de eso. Y el Señor es paciente, el Señor es misericordioso, hermano. Pero el Señor hace como a Él quiere. No es fácil caer en las manos de Dios. Por eso es que debe haber una reverencia a Dios. Y sí, debemos reverenciar a nuestro Señor, pero también debemos saber de que el Señor castiga. El que come la cena indignamente, para Él bebe, para Él come. Nos olvidamos de ese detalle porque Dios es amor. Presta atención al castigo y a quien lo establece, hermano. Presta atención al castigo y a quien lo establece. Salmo 36. Vamos en nuestras Biblias, Salmo 36. Salmo 36, del 1 al 4. Salmo 36 dice, la iniquidad del impío me dice al corazón,
No hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita la maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. No presta atención. Dice, y el mal no aborrece. Hermano, muchas veces nosotros pensamos que nos salimos con la nuestra delante de Dios y Dios es paciente. Dios sabe todo. Dios no le preguntó por casualidad dónde están Eva, dónde está Adán. Él sabía, pero quería avergonzarlos por lo que habían hecho. Dice, ¿dónde estás? Y muchas veces nosotros pensamos que al Señor no le salimos con la nuestra. Y el Señor es, presta atención, porque cuando llegue a casa, voy a sacar la vara. El principio de la sabiduría es temor a Jehová. Voy a buscar un versículo, Hebreos 12:6, yo lo busco en mi Biblia, Hebreos 12:6, dice así. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azótate a todo aquel que recibe. Y de esos versículos, hermano, lo decimos de labios para afuera, pero no meditamos en esos versículos, hermano. De decir, ¿qué te he hecho? ¿Qué estoy haciendo para el Señor? ¿Cómo lo estoy haciendo para el Señor? ¿Estoy apreciando lo que el Señor ha hecho conmigo? ¿Estoy andando en sus caminos de una manera correcta? Acuérdate del castigo y dice, ¿y a quién lo establece? Dice, ¿y a quién lo establece, hermano? Una oportunidad, había unos amigos y ellos deciden emprender un negocio. Ellos comienzan a emprender un negocio. ¿Qué podemos hacer? La situación está difícil. Dice uno, vamos a montar una carnicería. Y comenzó a irle bien y comenzaron a invertir en esta carnicería y comenzó a irle muy bien. Al pasar el tiempo, uno de esos amigos se convirtió al Señor. Y todos los días, este amigo que se había convertido al Señor le predicaba a su amigo. Y pasó tiempo, y él le decía, ¿por qué no recibes al Señor? Si escuchas, si estás de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, ¿por qué no recibes al Señor? Y después de varias preguntas, este hombre le dice, si yo acepto al Señor, ¿quién pesa la carne? De los dos carniceros, uno se convirtió, les iba muy bien, pero él pensaba que si se convertía al Señor, iban a quebrar porque los pesos estaban adulterados. Si se convertía, nadie iba a adulterar los pesos, iban a quebrar, pensando que se iban a salir con la suya. Mira lo que dice el versículo 10. Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesa engañosa. Dice, el Señor no va a dar por inocente al que tenga balanza falsa. Dice, hay en casa del impío tesoros de impiedad. Dice, en otro pasaje, hermanos, dice que atesoraban casas para ellos. Eran tesoros para ellos y se olvidaron ¿de quién? De las cosas de Dios, del templo de Dios. Y de esta misma manera, hermanos, ellos estaban haciendo dinero, estaban estafando, y el Señor no iba a pasar por alto esas cosas, dice, y a quien establece ese castigo era ellos, hermanos. Era ellos, y muchas veces el Señor nos bendice, hermano. ¿Cuántas cosas nosotros no hemos pedido al Señor, estando en los caminos del Señor, para glorificar a Dios? Y lo que menos hacemos es glorificar a Dios. ¿Nos va bien? No damos.
Nos va bien en nuestro matrimonio, no servimos. Nos va bien con nuestros hijos, no. Siendo muchas veces. Y todo lo que le pedimos al Señor, dice, el Señor lo va a hacer, hermano. ¿Pero para qué? Para que nosotros le sirvamos a Él. Para que nosotros podamos poner todas las cosas al servicio del Señor. Y este pueblo no estaba haciendo eso. Mira lo que dice, hermanos, el versículo 13, el 12, dice, sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer, dice el Señor, por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás. Dice, y tu abatimiento estará en medio de ti, recogerás más, no salvarás, y lo que salvares no lo entregaré yo a la espada. Sembrarás más y no segarás, pisarás aceitunas más y no te ungirás con el aceite y mosto, mas no beberás el vino. Vino castigo del Señor. Dice, comerás, vas a hacer cantidades de cosas, hermano, y qué triste este panorama. Dice, y no te vas a saciar. No te vas a saciar con lo que tú hagas, porque yo soy el dueño de todas las cosas y yo necesito la gloria para mí, que tú me sirvas de todo tu corazón y de toda tu alma. Y es lo que quiere el Señor. Dice, porque los mandamientos de Onri han guardado y toda obra de la casa de Acá, y en los consejos de ellos anduviste, pura perversidad. Y en los consejos de ellos anduviste para que yo no te pusiese en asolamiento y tus moradores para burla. Llevaréis, por tanto, el oprobio de mi pueblo. El oprobio de mi pueblo. Porque era pura perversidad este pueblo, era pura maldad este pueblo, hermano. Pero no temían a Dios. No tenían temor de Dios, hermano. Y habían sido bendecidos y se olvidaron de Dios. Se había degenerado tanto, hermano, este pueblo, que habían olvidado y tomaban los consejos de personas equivocadas. Personas que desviaron a su pueblo del camino de Dios por sus malos consejos, hermano. Entonces diremos, ¿cómo vamos a agradar a Dios con nuestras vidas? Y estas personas representan, hermanos, un juicio. Creo que el hermano igual trabaja en un juzgado, ¿no? Testigos, un juez, una persona que estaba siendo acusada. Y el Señor viene y levanta esto contra ellos, porque estaban recibiendo la mayor perversidad en su vida. Eso era para el pueblo de Israel. Eso era para el reino del sur de Judá. Le profetizaron. Segunda de Corintios 5:10. Lo voy a ir terminando. Segunda de Corintios 5:10. Segunda de Corintios 5:10. Segunda de Corintios 5:10. Con un fuerte amén si todos lo tienen. Dice así la palabra de Dios, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea. Amén. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Un día usted y yo vamos a estar delante del Señor para rendir cuentas, hermanos. Va a ser para rendir cuentas a Dios de lo que nosotros hicimos en esta tierra, como sus hijos, hermanos. Sea bueno o sea malo. ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con tu matrimonio? ¿Qué hiciste con tus hijos?
¿Qué hiciste, hermano, con los dones, con los talentos que yo te he dado? Yo no quiero sacrificio, dice el Señor. Yo lo que quiero es un corazón dispuesto, obediente a mí. Y cuando el Señor nos muestra, el apóstol Pablo aquí, porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, hermanos, vamos a estar delante de Dios. Y vamos a rendir cuenta de lo que nosotros hicimos. De nada vale sacrificio. De nada vale, hermanos, que las cosas las hagamos como un peso encima si nosotros no sale de aquí primeramente, del corazón. Y si la única forma de agradar a Dios es que lo agrademos con un corazón limpio, con un corazón humillado, constrictado delante de Dios. Esa es la ofrenda más grande que nosotros le podemos dar a Dios. Escúchenme, yo puedo sacar dinero y dar a Dios, y usted puede sacar dinero y dar a Dios, pero si usted no está bien con Dios, y si su corazón está mal, eso no va a llegar, porque dice que el Señor se complace con la ofrenda de olor fragante, y es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, hermano. Que cuando usted esté dando un diezmo, cuando usted esté dando una ofrenda, usted sepa de que lo está dando es para el Señor. Porque el Señor me bendice, el Señor me da, y yo de lo recibido yo lo doy. Porque yo soy administrador del Señor. Debemos agradar a Dios. ¿Cómo lo vamos a agradar? Primeramente, hermanos, debemos recordar dónde estábamos y a dónde estamos hoy. No somos perfectos, escúcheme. Tenemos muchos defectos tal vez, pero el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Solamente está en que usted y yo dejemos que el Señor trabaje en las vidas de nuestras vidas, que son más débiles, hermanos, para que Él pueda sacarnos de allí, hermanos, porque esa obra va a ser culminada. Eso va a ser hasta de Jesucristo. Que nos acordemos cómo andamos cada día de nuestras vidas. No solo un domingo, sino cada día de nuestras vidas. Pero también acordarse del castigo. Mira lo que dice, y con este versículo termino. 2 versículos. Dice Miqueas en el versículo 7:7, dice, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Dice, mas yo Jehová miraré y esperaré al Dios de mi salvación, y el Dios mío me oirá, hermano. Debemos mirar al cielo. Dice, el Dios de mi salvación, y espera en Jehová. Y el Dios de mi salvación, el Dios mío, me oirá. Un día el Señor va a venir, va a pisar tierra en Israel y toda rodilla se va a doblar. Este pueblo fuerte, este pueblo orgulloso, este pueblo difícil, dice que va a doblar rodillas ante Dios. Dice, todos, no hay nadie, hermano, porque es el Dios creador de todas las cosas. Por eso es que debemos, hermano, de una manera correcta andar en los caminos del Señor, sabiendo, hermano, de que es un Dios vivo, es un Dios que está todos los días esperando solamente a que usted y yo toquemos la puerta y Él va a entrar. Todos los días Él está allí, hermanos, esperando solamente a que usted y yo dejemos que Él trabaje en nuestras vidas. Hermanos, invito a que cierre sus ojos y podamos estar orando a este gran Dios. Padre Celestial, te damos gracias, mi Señor, por este día que nos das, Señor. Gracias, Padre Santo, porque a través del profeta Miqueas, Señor, podemos darnos cuenta, Señor, la condición que estaba este pueblo, Señor. Podemos darnos cuenta, Señor, que era un pueblo desobediente, orgulloso, jactancioso, Señor,
A pesar de todas las cosas que tú habías hecho en medio de ellos, Señor. Padre, pero cuando vemos este cuadro, Señor, reflejamos hoy día también, Señor, todas las cosas que tú has podido hacer en medio nuestro, en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor. Y tú preguntas, mi Dios, ¿qué te he hecho? ¿Qué te he hecho para que no me busques? ¿Qué te he hecho para que no andes en mis caminos? ¿Qué te he hecho? Que cada uno de nosotros, Señor, pueda cada día, Señor, buscar tu rostro, Señor, que podamos humillarnos delante de tu presencia, Señor, que podamos ser, Señor, esa persona que no tiene escapatoria, Señor, que de rodillas con una mano en el cuello, Señor, dice, ya no puedo más, me rindo. Que vayamos ante ti, Señor, podamos agradarte de una manera correcta, mi Dios. De toda la cosa, Señor, que nosotros vayamos a hacer en nuestras vidas, Señor, tú estés primero en cada uno, Señor, en nuestras oraciones, Señor. Señor, perdónanos si hemos sido rebeldes, Señor, contigo, mi Dios. Perdónanos si muchas veces hemos sido orgullosos, jactanciosos, Señor. Perdónanos porque tal vez no te hemos servido de una manera correcta, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces, Señor, te fallamos, Señor. Solo necesitamos, Señor, cada día de ti. Necesitamos todos los días, Señor, puedas obrar en nuestras vidas, mi Dios. Amigo, si nos visitas por primera o segunda vez, quiero decirte que hay un Dios, creador de todas las cosas, que vio que todo era bueno y los caminos del Señor son buenos. Pero si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted necesita hoy ponerse a cuenta con Dios. Que pueda confesarlo como su Señor y Salvador, pueda creer, arrepentirse de sus malos caminos, pueda hacer el día aceptable el día de hoy. Necesitas del Señor. Iglesia, allí donde tú estás, ora al Señor. Cuando el Señor nos haga esta pregunta de que qué nos ha hecho, solamente podamos decir que ha tenido misericordia con nosotros muchas veces. Que cada día nos ha sorprendido y que cada día nos sigue bendiciendo. Pero Él necesita corazones obedientes. Él necesita hombres, mujeres fieles. Él no necesita sacrificio, Él necesita personas, hombres, que entreguen su corazón a Dios. Podamos honrarle y glorificarle de una manera correcta. Gracias, Señor, te damos por este día que nos das, Señor. Gracias porque has hablado a mi vida, Señor. Gracias, Señor, por todas las cosas, Señor, que haces en medio nuestro, Señor. Te doy las gracias por la Iglesia Bautista Filadelfia, Señor. Agradecido por cada hermano, por cada hermana que está en medio nuestro, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque has sido bueno con nosotros. Gracias porque para siempre son tus misericordias, Señor. Cada mañana, Señor. Esta semana, Señor, podamos meditar, Señor, en tus caminos. Que podamos agradarte, Señor, en nuestras vidas, Señor. Que podamos entregar nuestro corazón a ti. En nombre de Cristo Jesús, Padre.